El tema de hoy, pues creo que es algo bastante bonito. A mí me gustó mucho entender esto cuando el Señor me empezó a dar revelación de este tema. Pues se me hizo algo muy padre y que siento que es necesario que todos lo entendamos, ¿vale? Que el Señor nos dé revelación a todos nosotros de poder comprenderlo y que forme parte de nuestra vida, ¿vale? Ah, mi tema, yo principalmente lo había llamado ¿qué es la fe? Pero creo que mi tema realmente es cómo funciona la fe, ¿sabes? Cómo funciona realmente la fe. Así que si estás apuntando, ponle el título ¿Cómo funciona la fe? Ese va a ser mi tema principal. Y pues, espera un segundo, dejen que me cargue aquí bien y ya está. Sí. Perfecto. Bien, pues el orden, la verdad es que es un tema que lo comprendí, pero lo difícil fue poner un orden a todo lo que quería decir, lo difícil fue ponerle un orden. Así que, pues como Dios me dio a entender, lo fui poniendo y espero que sea la forma más sencilla para que ustedes lo puedan comprender. En verdad le pido al Señor que les dé revelación, que conforme vayamos viendo las cosas, ustedes puedan irlas comprendiendo. Y pues vamos a empezar. A, a veces eh, pues cuando uno habla de la fe, yo recuerdo que de niño me enseñaron una vez en una de las clases de niños, eh, me dieron el texto, ¿no? El de Hebreos 11:1, que es el de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en la Reina Valera, ¿no? Eh, y yo, pues uno de niños se queda pensando, ¿no? Y la explicación que te daban, recuerdo, es que fe es creer en Dios. Es como lo más básico y como el concepto que muchas de las personas tenemos de lo que es la fe, ¿no? El problema de esto es que a veces cuando escuchamos la palabra creer, uno cree, bueno, uno piensa que es cosa de la mente, ¿vale? Uno cree que es algo de la mente humana y pues realmente no tiene que ver con nuestra mente humana. La fe es un tema, la verdad, bastante profundo y que lo hemos tenido ahí en la Biblia, pero por alguna razón se ha malinterpretado por mucho tiempo. Creemos realmente que es, lo usamos también como un tipo de esperanza de que Dios realice algún milagro, de que Dios nos dé alguna oportunidad en nuestra vida, de que, Señor, por favor, dame esto. O sea, creemos que nosotros somos los que iniciamos la fe y pues no se preocupen si piensan así, ¿vale? O sea, yo también lo pensaba así y crecí con ese concepto, pero pues estamos progresando, ¿vale? Estamos progresando en la vida del Señor y es importante que vayamos entendiendo las cosas como realmente son. Entonces, ah, voy a estar hablando, pues más mi tema se enfocó en el capítulo 11 de Hebreos, fue de ese capítulo donde saqué esta conferencia. Y en el versículo 6 de Hebreos 11:6, solamente en la primera parte, muchos lo conocen ya porque es algo muy conocido, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿vale? Les digo, esto es algo que todos conocemos, la primera parte del versículo 6 de Hebreos 11 dice eso. Ay, por cierto, muchos de los textos que les voy a dar van a ser en la versión NBV, Nueva Biblia Viva, como la vez pasada igual. Así que, pues, si ustedes traen Reina Valera y dice algo diferente, un poco diferente, pues es por eso, ¿vale? No es porque yo me lo haya inventado. Entonces, bien, Hebreos 11:6, la primera parte dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, creo que tan solo este versículo, esa parte, nos debe dar una ocupación de saber qué es realmente la fe, ¿ok? Debemos de comprender cómo funciona, porque seamos sinceros, ¿quién no ha tenido el concepto de que yo tengo fe y tiene que suceder esto porque tengo fe y no sucede? Entonces, ¿qué pasó? Pues te falta fe
o el Señor hoy no te hizo caso, o qué sucedió, ¿no? Realmente creo que ese es un problema de no entender cómo funciona la fe, ¿ok? Y eh, pues es ocuparnos de entender eso. Yo encontré tres versículos. Eh, Dos son de Hebreos 11 y uno de Juan. Los vamos a ver ahorita los tres. Están en orden, ¿ok? Los puse en un orden en el que, pues, el primero es el que va primero, el segundo el que va segundo y el tercero el que va tercero. Entonces, así pónganlos, ¿ok? Uno, dos y tres. Entonces, Juan 1:1. Antes que nada existiera, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. ¿Ok? Ese es el número 1. Este versículo para mí es el principio de todo, el principio uh, de la eternidad. ¿Ok? Dice que antes que nada existiera, ya existía la palabra. ¿Ok? Así que de ese versículo quiero que se queden con eso. La palabra es antes que todo y es el principio de todo, ¿ok? Entonces, pon ahí Juan 1:1 y adelante pon la palabra es antes que todo, es el principio de todo, ¿ok? Segundo versículo, Hebreos 11:3. Dice, por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. ¿Ok? Hebreos 11:3 fue ese, es el segundo. Y lo que quiero lo que te quedes de este versículo, que resaltemos, es que el universo fue creado por medio de su palabra, ¿ok? Así que lo visible fue hecho de lo invisible, ¿vale? Quédate con eso de este versículo, igual anótalo ahí enfrente. Y vamos por el tercero y último, que ahora sí es Hebreos 11:1, realmente lo que dice qué es la fe, porque este versículo yo sí creo completamente que es el significado de fe, ¿ok? Se ha malinterpretado, pero es realmente en este versículo lo que nos dice qué es la fe. Dice Hebreos 11:1, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve, ¿ok? De este versículo quiero que te quedes con todo, del principio al final, de la primera palabra a la última, ¿ok? Y los puse en orden, uh, les digo, porque estos tres versículos, así como te los di, es la forma en la que funciona la fe, ¿ok? Ahorita lo vamos a ir comprendiendo un poco más adelante. Más bien les voy a mencionar algunos nombres de los que se menciona en Hebreos 11, que fueron hombres de fe. Uno de ellos fue Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, y dice que hubo muchos otros más, ¿ok? Pero lo que quiero que ustedes vean, y cuando estén en sus casas lo estudien, vean la vida de todas estas personas, las que menciona Hebreos 11. Todas esas personas fueron personas de fe. ¿Por qué? No porque creyeron con su mente, sino porque principalmente su fe empezó por una palabra de Dios, ¿ok? Si ustedes leen, Dios es el que les dice, haz esto, ve allá, o Dios empieza indicándoles, ¿vale? No es una idea que surge de estas personas, sino es una instrucción y una palabra que Dios les da a ellos. Entonces, ahora sí, ¿por qué puse primero el versículo de Juan 1:1? Que antes que todo fue la palabra, porque es el inicio de fe, ¿ok? Y después les doy Hebreos 11:3, que dice que el universo fue formado por medio de su palabra, ¿ok? Ya hemos escuchado aquí una conferencia que dio mi papá sobre que Dios trabaja hablando, ¿ok? La forma en la que Dios trabaja es hablando. Entonces, esa es su forma de trabajar de Dios a través de su palabra, ¿ok? Y, y bueno, ¿alguien ha visto los videos bueno, yo luego que estoy ahí en TikTok me salen videos sobre que el universo y que nuestro planeta, o sea, está en nuestro sistema solar y es así de pequeño y luego ponen otro sistema solar y es mucho más pequeño y luego ponen una galaxia y es así diminuta, o sea, el universo, si ustedes lo conocen, muchos dicen que es infinito.
Y bueno, pues así de infinito, aún nosotros que vemos este mundo solamente visible, dice que el universo completo fue hecho por medio de su palabra, ¿ok? Ese para mí es la primera vez que existe, digamos, la fe visible, ¿ok? Porque, ven, es Dios que habla y creó todo por medio de su palabra. Esto es fe, ¿ok? Esto es fe. Y por eso les di los ejemplos de las personas que menciona Hebreos 11. Eh, Te digo, tú ve, Dios les habla, ellos obedecen y entonces eso es fe. Porque entonces, cuando tú haces algo que Dios te ordena, pues sea lo que sea, sea lo que sea de ir acá o de hacer tal cosa, funciona, es lo real eso, ¿ok? La fe es, no solo es escuchar, no solo es hacer, sino es un escuchar y hacer, ¿ok? Eso es la fe. Escuchas a Dios y haces lo que Dios te dice, entonces eso es fe, ¿ok? Si solo escuchas y no haces nada, entonces no hay fe. Si haces lo que Dios no te dijo que hagas, entonces no hay fe. Escuchas a Dios y tú haces eso que Dios te dice, ¿ok? Eso es la fe y es la idea básica y principal de lo que quiero que entiendan, ¿ok? De lo que quiero ver, de las cosas que veremos en este momento, no sé cuánto me tarde, espero no sea mucho o no sé, no tomé un tiempo más o menos, pero lo que veamos en este momento tengamos ese concepto todo el tiempo, ¿ok? Dios habla y nosotros hacemos, eso es fe, ¿vale? Para que no creas que tu mente empieza la fe, ¿ok? Bien. Entonces, otra cosa que quiero resaltar es que la fe es un efecto de la palabra de Dios, ¿ok? Es la forma en que la palabra se hace visible en este mundo. Eso hace la fe, hace la palabra de Dios visible aquí. Y también, pues como lo vimos, la fe es una decisión. Entonces, tú decides si haces caso y tienes fe o decides simplemente no hacerlo. Y vamos ahora al tercer versículo que di, que dice Hebreos 11:1, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Sabes cómo tú puedes tener la seguridad de recibir algo? La única forma es que Dios te lo haya hablado, ¿vale? Porque si Dios no te lo habló, ¿cómo tú vas a tener una plena seguridad de recibir algo, ¿vale? Um, es imposible. Entonces, eso es lo que nos va a tener, como dice aquí este versículo, tener seguridad de recibir algo que esperamos es la palabra de Dios, es estar convencido de lo que no vemos, ¿ok? Porque así empezó todo. La palabra de Dios no es algo visible en su inicio, pero la fe lo hace visible, ¿ok? Entonces, pues ahí entras tú. Ahí es donde tú tienes pues que hacer lo que Dios te dice para que así se haga visible la palabra del Señor, ¿vale? Y yo en la semana en la que estuve creando este tema, eh, en mi lectura bíblica, me tocó ver la historia de Gedeón, ¿ok? ¿Alguien sabe quién es Gedeón? No es el que creó las Biblias azules, esas que dejan en los hoteles, no, esos son otros Gedeones. Pero Gedeón, el de la época de los jueces, ¿ok? Entonces, yo quiero leer, se me hace un capítulo, pues, quise traerlo y quise leerlo completo, ¿ok? Es el capítulo de Jueces 7, son 25 versículos que los voy a leer algo rápido, ¿vale? Entonces, si traes tu Biblia, si traes el celular, pon la versión NBV, léelo. Si traes Reina Valera, igual léelo, ahí vamos siguiendo la lectura. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Espero no tardarme tanto, solo son 25 versículos y es sobre Gedeón, de cómo derrota a los madianitas, ¿vale? Dice, Jerubbaal, el otro nombre de Gedeón, y sus hombres se levantaron temprano y avanzaron hasta los manantiales de Arod.
El ejército madianita estaba acampando al norte de ellos, en el valle cerca de la colina de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: ven, los que están contigo son muchos, no puedo permitir que todos se enfrenten a los madianitas, porque entonces el pueblo de Israel se jactará delante de mí de que se han salvado por su propia fortaleza. Haz que todos los que tengan miedo y tiemblen vuelvan a sus casas. 22,000 se fueron, solamente se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, llévalos al manantial y yo te mostraré cuáles irán y cuáles no. Gedeón los reunió junto a las aguas. Allí el Señor le dijo: divídelos en dos grupos, según la forma en que beban. En el primer grupo estarán todos los que tomen el agua en sus manos y se la lleven a la boca y la laman como los perros. En el segundo grupo estarán los que se arrodillen y beban poniendo sus bocas en la corriente. Solamente 300 hombres bebieron de sus manos. Todos los demás pusieron la boca en el arroyo. Yo venceré a los madianitas con estos 300 hombres, dijo el Señor a Gedeón. Envía a los demás a sus casas. Después que Gedeón reunió todos los jarrones y trompetas del pueblo que tenían entre ellos, envió a todos los hombres a sus casas, excepto los 300. Durante la noche, con los madianitas acampados en el valle que estaba debajo, el Señor le dijo a Gedeón: levántate, toma a tus soldados y ataca a los madianitas, porque yo haré que los derrotes. Sin embargo, si tienes miedo, primero desciende solo al campamento y lleva contigo a tu siervo, Furá, si quieres, y escucha lo que están diciendo allí. Te sentirás con más fuerza para atacar al campamento. Entonces fue con Furá y se arrastró por la oscuridad hasta las posiciones del enemigo. Los numerosos ejércitos de Madián, Amalek y otras naciones del oriente que se les habían unido estaban esparcidos a través del valle, numerosos como langostas, como la arena de la playa, y tenían tantos camellos que era difícil de contar. Gedeón se arrastró hasta una de las tiendas justo en el momento en que el hombre que dormía adentro había despertado de una pesadilla y se la contaba a su compañero de tienda. Tuvo un sueño extraño, le estaba diciendo: había un gran pan de cebada que vino rodando contra nuestro campamento, golpeó sobre nuestra tienda y la derribó. El otro soldado contestó: tu sueño solo puede significar una cosa. Gedeón, el hijo de Joás, el israelita, va a venir y masacrará a todas las fuerzas aliadas de Madián. Cuando Gedeón escuchó el sueño y su interpretación, se puso en pie allí mismo para adorar al Señor. Luego regresó junto a sus hombres y gritó: levántense, que el Señor va a usarnos para vencer a los madianitas. Dividió a los 300 hombres en 3 grupos, les dio a cada hombre una trompeta y un jarrón con una antorcha encendida dentro de él. Entonces les expuso su plan. Cuando lleguemos junto al campamento, les dijo: hagan lo que yo haga. Tan pronto como los hombres de mi grupo y yo hagamos sonar las trompetas, ustedes harán sonar las de ustedes por todos los costados del campamento y gritarán: peleamos por el Señor y por Gedeón. Fue justamente después de medianoche cuando se produjo el cambio de guardias que Gedeón y los 100 hombres suyos llegaron hasta las inmediaciones del campo de Madián. Repentinamente hicieron sonar sus trompetas y rompieron los jarrones para que las antorchas brillaran en la noche. Inmediatamente los demás hombres hicieron lo mismo y, tocando las trompetas que tenían en la mano derecha y con las antorchas encendidas en sus manos izquierdas, gritaban: peleamos por el Señor y por Gedeón. Y se mantuvieron firmes y observaron cómo todo aquel enorme ejército comenzó a correr de un lado a otro, gritando y huyendo, presa del pánico. En la confusión, el Señor hizo que los soldados enemigos comenzaran a pelear entre sí y a matarse unos a otros de uno al otro lado del campamento, y que huyeran en la noche a lugares tan lejanos como Bet-Sitá, cerca de Sererá, y hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat. Entonces Gedeón hizo llamar a los hombres de Neftalí, Aser y Manasés, y les dijo que vinieran a fin de perseguir y destruir a los madianitas que huían. Gedeón también envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, invitando a las tropas a que se apoderaran de los vados del Jordán en Bet-Bará, para impedir que los madianitas escaparan a través de ellos. Oreb y Seb, los dos generales de Madián, fueron capturados. Oreb fue muerto en la roca que llevaba su nombre, y Seb en el lagar de Seb, como se llama actualmente. Y los israelitas tomaron las cabezas de Oreb y Seb y cruzaron el Jordán para llevárselas a Gedeón. ¿Ok? Entonces, es
es una historia, como les digo, el Señor indicándole a Gedeón, ¿ok? Indicándole a Gedeón, incluso en una parte dice que si tenía miedo, hiciera tal cosa, pero siempre el Señor es el que inicia todo acto de fe, ¿vale? Y pues, ¿qué hizo Gedeón? Hizo lo que el Señor le había dicho, ¿ok? Y entonces, pues lograron derrotar a los madianitas. ¿Qué hubiese pasado si Gedeón hubiese tenido mucho miedo y no hace nada? Y pues no derrotan a nadie, ¿no? Se quedan ahí derrotados. Pero uh, a mí también la parte que me impactó mucho y que he notado de muchas otras historias de la Biblia, la parte en la que Gedeón podía ir con más de 22,000 hombres, ¿ok? Dice que él tenía un ejército pues bastante numeroso de personas y el Señor le dice, no, son muchos, redúcelo. Lo reduce y luego le dice, no, no, son muchos, redúcelo. Se termina yendo con 300 personas. De las miles que se podía ir a una guerra, termina yendo con 300 personas. Humanamente, eso es algo suicida, ¿ok? Si tú lo piensas, ¿quién hace eso? Nadie, nadie, porque humanamente es algo suicida. Y es otra cosa de un punto al que quiero llegar, ¿ok? Que la fe uh, es algo que muchas veces rompe la mentalidad humana, ¿ok? La fe es algo que no va en este canal humano, ¿ok? Que no va de acuerdo a las cosas que vemos humanamente, como percibimos las cosas del mundo. La fe está en un diseño diferente. Y esto es solo un ejemplo de muchos. Tenemos otros ejemplos en la Biblia en el que vemos cosas humanamente difíciles. ¿Y por qué las hacen? ¿Por qué las hacen? Pues solamente por este simple hecho de que el Señor se los ordenó, ¿ok? Si el Señor te ordena algo a ti, pues hazlo. Y entonces puede que hagas cosas así o puede que humanamente no hagas cosas tan grandes, pero si lo haces, entonces estás haciendo algo para el propósito de Dios, ¿ok? Lo cual es algo igual de importante que esto, no porque humanamente sea más impresionante, significa que tu labor es menor o algo así, no todas las labores en el propósito son importantes. Y es algo que, pues que tenemos que entender y tenemos que tener en mente, porque seamos sinceros, ¿quién de aquí si el Señor nos da una orden suicida lo hace? Nadie, la verdad es que nadie. Somos, pues, somos literalmente como Jesús decía, hombres de tan poca fe. ¿Y saben por qué es eso? Porque conocemos poco a Dios, porque ni siquiera tomamos el tiempo de conocer al Señor, de alimentar nuestra vida. Entonces, si tú no alimentas tu vida, si tú no conoces a Dios, si tú no le vives y le experimentas, ¿cómo vas a tomar una decisión así, sabes? Es algo ilógico. Entonces, pues realmente es un problema nuestro eso. Yo creo que oportunidades se nos han presentado muchísimas a todos, ¿sabes? El Señor nos ha dicho muchas cosas y nosotros por estar perdiendo el tiempo en X lado, pues quizá ni lo escuchamos o quizá lo escuchamos y por miedo no hacemos las cosas, por pena, por lo que sea. Eso es una realidad y es algo, pues, que tenemos que cambiar, porque si no, pues como decíamos, ¿cómo vamos a agradar al Señor? ¿Ok? Sin fe dice que es imposible agradar a Dios y esta es la forma en la que le agradaremos, ¿ok? Haciendo su voluntad. Es la única forma, no existe más. Puse otro ejemplo, el ejemplo de Abraham, ¿ok? Voy a leer 3 versículos ahora de Hebreos 11, del 17 al 19, y es sobre de que Abraham ofrece a Isaac, su hijo. El primer versículo, versículo 17, dice, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, su único hijo, ¿ok? Dice, por la fe. Entonces, esto es fe, la acción de Abraham de obedecer la palabra de Dios. Versículo 18, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac tendrás muchos descendientes. Ven, a veces esto nos rompe la cabeza. ¿Cómo es que me habías dicho,
por medio de Isaac tendrás muchos descendientes y ahora me dices que mate a ese hijo. Humanamente uno pues ve las cosas imposibles. Entonces, versículo 19, Abraham creía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso fue como si recobrara a Isaac de entre los muertos. ¿Ok? Versículo 19 separa, dice, Abraham creía, no, Abraham tuvo fe de que Dios iba a resucitar a su hijo. ¿Ves? Separa el primer versículo que te doy, dice por la fe, y dice lo que hizo Abraham, y en el 19 dice que Abraham creía. Entonces, ya para que nadie crea que la fe es creer con su mente humana, eso no es fe, ¿ok? Y así es esto, es algo que muchas veces nos va a romper nuestra forma cotidiana de pensar, ¿ok? Y por ejemplo, ahora quiero tomar el ejemplo que Jesús da en Mateo 17:20, en el que es el ejemplo del grano de mostaza, ¿ok? Entonces vamos a leerlo, dice, porque tienen muy poca fe, le respondió Jesús. Si tuvieran siquiera una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a aquella montaña que se quitara de en medio y se quitaría. Nada les sería imposible. Todos conocemos este versículo y todos también, muy en el fondo, sabemos que es algo muy alocado porque nadie lo ha hecho. ¿O alguien lo ha hecho? No, ¿verdad? Entonces, no es que esto nada más lo dijo así como, pues sí, ya, ¿no? Para que vean lo que pueden hacer si tienen fe como un grano de mostaza, no. Hubo una persona que hizo algo de una magnitud humanamente similar, y esa persona fue Moisés, que separó los mares, que es, imagínate separar un mar, es igual de impresionante que mover una montaña de un lado a otro, ¿sabes? Entonces, Moisés lo hizo. ¿Por qué Moisés lo hizo? Exactamente, porque obedeció. Si tú lees en Éxodo 14, lo que pasa es que el Señor le indica a Moisés, ¿ok? Miren, vamos a leerlo. Vamos solo a leer Éxodo 14, versículo 15. Dice, el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga adelante. Extiendes tu vara sobre las aguas y el mar abrirá un sendero delante de ti. Y todo el pueblo de Israel podrá cruzarlo como en tierra seca. ¿Ven? Esto no fue una idea que Moisés tuvo de su mente y dijo, estoy en apuros, ¿qué hago? ¡Pum! Mi vara, no empieza en Moisés, empieza en la palabra de Dios. Entonces es así que logró separar los mares, ¿vale? Es lo mismo que está diciendo Jesús aquí. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías mover una montaña a otra. ¿Por qué? Porque si el Señor te lo indica y tú lo haces, es imposible que no suceda, ¿vale? Y si tú lees el principio de Éxodo 14, es el Señor quien les indica, vayan acá, acampen ahí, porque el Señor sabe, ¿sabes? Él sigue su propósito. Entonces, Moisés lo hace y queda pues arrinconado en el mar, llegan los egipcios y lo siguen, se ven apuros y sucede eso, ¿ok? El Señor dándole instrucciones todo el tiempo a Moisés. Así que es este tipo de cosas las que puede lograr la fe si tú solamente haces lo que el Señor te ordena, ¿vale? Y ahora pues dice que si tuvieses fe como un grano de mostaza así pequeño, pues podrías hacer esas cosas. ¿Qué podrías hacer si tomamos este ejemplo igual y tuvieses una fe así, no tan pequeña? Pues no lo sé realmente, pero hay un ejemplo en la Biblia de una persona de fe completamente que dice que fue llevada al cielo sin experimentar la muerte, ¿ok? Exactamente, fue Enoc. Enoc fue esa persona y dice que antes de que Dios se lo llevara, declaró que él le había agradado. Entonces, imagínense, se llevó a Enoc sin siquiera experimentar la muerte solo por la fe. Significa que Enoc entendió cómo se maneja esta vida. Entendió que la única forma de superar
esto es haciendo la palabra del Señor, ¿ok? Haciendo su voluntad, escuchándolo y obedeciéndolo. Entonces el Señor dijo, pues esta persona me ha agradado, ven, no vas a experimentar la muerte. Eso es algo hermoso. A mí se me hace pues algo muy bonito. No significa que todos vamos a hacer eso y que nadie va a morir, no, vamos a morir, pero es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo de lo que la fe puede lograr. Y ahora quiero pasar a un ejemplo perfecto sobre exactitud en la vida, ¿ok? Pues esa persona es Jesús. ¿Qué mejor ejemplo de exactitud en la vida que el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Él fue una persona que yo creo y estoy seguro que todo su tiempo aquí lo aprovechó, ¿ok? ¿Y a qué me refiero? Pues a que no fue como nosotros, que a veces estamos confusos, no sabemos en qué dirección dirigir nuestra vida, nos tomamos descansos, porque realmente no tenemos un propósito que seguir, ¿saben? Yo no creo que Jesús en algún momento se haya tomado, no sé, un año de descanso, como algunas personas lo hacen. Y no critico, no es crítica a los que lo hagan, solo doy un ejemplo de la exactitud que provoca una vida de fe, ¿ok? Entonces, Jesús, yo no creo que en algún momento haya dicho, uy, este año como que no hice nada, este año como que sí, me faltó hacer tales cosas, o ya el siguiente. No, cuando tú llevas una vida de fe como lo hizo Jesús, entonces tienes una vida de exactitud por consecuencia, ¿ok? Eso te va a hacer que no estés perdiendo el tiempo en cosas, pues saben a qué cosas me refiero. Solamente serás exacto en tu vida, en tus decisiones, en tus acciones, porque entonces el Señor será el que te esté guiando. Juan 6:38 dice, yo he venido del cielo a cumplir la voluntad del que me envió y no la mía. Eso lo dice Jesús. Y es que ese fue su forma en la que vivió aquí, cumplir la voluntad de Dios todo el tiempo. ¿Quién lo hace así? Nosotros casi no. O sea, tú realmente muchas veces buscas tu beneficio, muchas veces buscas tu comodidad, siempre buscamos estar humanamente bien nosotros. Y eso no siempre te va a llevar la fe, ¿ok? La fe hay muchas veces que te va a llevar a posiciones incómodas, a posiciones humanamente difíciles, pero si tú lo sigues, estás en la exactitud, ¿ok? Entonces estarás haciendo lo que el Señor quiere que hagas. ¿Y qué mejor que eso? ¿Hay algo mejor que hacer la voluntad de Dios aquí? No, no hay nada mejor que eso. Y es un ejemplo claro, pues es Jesús. Entonces, nosotros vemos a Jesús como un ejemplo de vida, pero no como un ejemplo de hacer exactamente lo que Él hizo. Él, Dios lo mandó a la tierra con un propósito, cumplió su rol generacional, por algo nació en ese tiempo y hizo lo que Dios le mandó. Tú no tienes que hacer lo mismo, tú no tienes que salir, que ir haciendo milagros porque Jesús los hizo, ir a un templo y tirar las mesas, morir en una cruz. No, eso ya Jesús lo hizo. Lo único que tomas de Jesús es la vida de comunión que tenía con el Padre, ¿ok? Así como Jesús tuvo un propósito en la tierra que fue humanamente muy grande porque nos salvó a todos y eso fue increíble, tú también tienes un propósito aquí en la tierra, tienes un rol generacional que cumplir y si tú no eres una persona de fe, va a ser difícil que lo cumplas, ¿ok? Y eso es feo, porque entonces estamos aquí solamente por el propósito del Señor. Es lo que debería de ocupar todo el sentido de nuestras vidas. Una de las formas en las que seamos exactos en eso es una vida de fe, ¿ok? Y claro, la fe será con lo que venzamos el sistema de este mundo, ¿ok? Va a ser con lo que vas a romper el sistema en el que se maneja este mundo, porque pues Dios será quien te esté indicando y llevando todo el tiempo de tu vida. Si escuchas la voz de Dios y decides hacerlo, créeme que no te vas a equivocar
en las decisiones que tomes. Ahora, voy a darles ahora sí un versículo en la versión Reina Valera 60, primero y creo que único de los que anoté. Es Santiago 2:17, ¿ok? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ven? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque si Dios te habla algo y tú no lo haces, pues tu fe está muerta, ¿ok? Es de lo que estamos hablando todo el tiempo, todo el tiempo. Y es un texto que muchas veces se ha malinterpretado, ¿ok? Eso de si no tiene obras es muerta en sí misma, no significa que necesitas hacer obras para tener fe, no. Dios te habla, tú haces y entonces eso es fe. Porque lo que crea la fe es la palabra y entonces se materializa lo invisible a lo visible. Si tú no lo haces, eso no va a suceder. A todos, y así como hemos estado hablando, quiero pues explicar también un poco de lo que dice Romanos 12:3. Creo que igual lo tengo en Reina Valera. Sí, creo que sí es en la Reina Valera 60. Romanos 12:3. Escuchen, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ok? Entonces, pues muchas veces uno no entiende este versículo, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ya. Entonces, no, pues cada uno tenemos una medida de fe diferente, porque como lo hemos hablado aquí, Dios sí espera un fruto de ti, Dios sí espera algo, ¿ok? Y es que Dios nos entregó a cada uno una medida de fe que tenemos que hacer, porque pues yo no voy a hacer lo mismo que ustedes saben, o sea, me refiero en las funciones de esta tierra, no vamos a hacer exactamente lo mismo, todos tenemos una función, por eso somos un cuerpo, cada uno tiene una medida de fe que tiene que cumplir, ¿ok? Y es gracias a Cristo ahora que todos podemos experimentar de esto. Imagínense antes, en los casos de Moisés, fue Moisés quien lo hizo y todo el pueblo no. O sea, solo uno escuchaba a Dios, no todos lo podían escuchar. Y ahora, pues gracias a Cristo, todos podemos escuchar a Dios. Y ahora que todos tenemos la posibilidad de escuchar a Dios, pues ni lo escuchamos, ¿saben? O sea, lo menospreciamos, no nos enfocamos en escuchar al Señor, estamos en nuestro rollo y yo estoy seguro que muchas de las personas del Antiguo Testamento hubiesen querido escuchar la voz de Dios, pero pues no podían porque estaban en una condición muerta. Tenemos que aprovechar ahora nosotros que tenemos a Cristo dentro de nosotros, que a través de Él el Señor nos habla, cada quien con una asignación, cada quien con una medida de fe, y tenemos que dedicar nuestra vida a esto. Tenemos que enfocarnos en escuchar la voz de Dios, porque eso, como lo dije, nos va a hacer exactos aquí, ¿vale? Nos vamos a ahorrar también de mucho. La verdad, yo creo que el Evangelio no es para que nosotros estemos bien como personas, obviamente es para cumplir el propósito de Dios, pero también te beneficia un poco a ti, ¿sabes? Solo no lo veas como lo principal. Lo principal no eres tú en esto. Nosotros no somos el objetivo, no es que estemos bien, no. Tenemos que entender realmente cuál es lo real. Pero, como les digo, si ustedes siguen este camino, se van a evitar también de muchas cosas, ¿ok? De muchos fracasos, de muchos momentos en los que estén muy abajo, ¿ok? Entonces, no es el objetivo del Evangelio, pero pues por consecuencia
también te traerá algunos beneficios humanos, ¿vale? Solo para que lo sepas. Pero nunca veas esto como el objetivo principal de cumplir el propósito de Dios. Hay algo, eso también tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar nuestro enfoque del por qué servimos a Dios. Pues eso pregúntatelo tú cada quien, pero déjame decirte que si tú crees que haces esto por un beneficio propio, no es así, no es así. A lo mejor no funcionará correctamente porque no funciona así esto. Así que ya por último, es esto todo lo que tenía por decir, ¿ok? Es esto lo que quería que entendieran. Lo que quiero que te quedes de esto es que la fe es que Dios te habla y si tú lo obedeces, eso es fe, ¿ok? Entonces, no es que tú ahorita digas, uy, quiero levantar esta silla con la mente. No, eso jamás va a suceder. Si Dios te lo indica, pues sí, ¿no? Si Dios te dice, levanta esa silla con la mente, pues entonces la levantas y sucede, ¿ok? Pero si tú crees que tú inicias la fe, no. Este es mi punto, el que quería darte hoy, el que quería compartirte. Y te digo, estudia los nombres que te di están en Hebreos 11, ve sus vidas, ve cómo se manejaban sus vidas, ¿ok? Y pues también ve la vida de Jesús, ¿sabes? Porque para mí no existe vida más exacta en la tierra que la de Jesús. Por eso es importante, y lo último que les quería decir, que realmente dediquemos nuestra vida en escuchar al Señor. De verdad, eso es lo principal. Dediquemos todo nuestro tiempo en escuchar al Señor y pongámosle empeño a eso, o sea, pongámosle ganas, ¿vale? Pongámosle que realmente busquemos escuchar a Dios, que realmente tengamos una comunión con Dios, porque hubo personas que no tuvieron a Cristo dentro de ellas y tú sí lo tienes. Aprovéchalo, ¿ok? Aprovéchalo y cumple el rol generacional que Dios tiene para ti, ¿ok? Porque lo tienes, tiene una asignación para ti, pero si no escuchas a Dios, nunca la vas a poder cumplir, ¿vale? Así que, pues es todo ya por ahora, es lo que quería decir, no quiero agregar más, es eso y pues muchas gracias. Nos vemos ahí a los que estén en las redes. Un gusto.